Buenas tardes, proseguimos con el curso. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos del guión didáctico, en el cual pues tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos recopilado material, una vez que tenemos más o menos una idea de lo que queremos explicar, no está de más pues tener más o menos una especie de guión de cómo queremos organizarnos, ¿no? Tenemos que tener una estructura, tenemos que tener claro qué tema vamos a tocar, qué objetivos queremos alcanzar, qué herramientas vamos a emplear para al final, no como nos encontramos, como vemos el gráfico de ahí abajo, no encontrarnos con un montón de cosas, un montón de opciones, un montón de posibilidades, hacernos un lío y no saber cómo desarrollarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que centrarnos un poco en organizar todo aquello que vayamos a presentar, ¿no? Y ver cuáles son los elementos fundamentales en este sentido. Índice. Lógico, si yo voy a dar una serie de material a los alumnos, ¿no? Estoy hablando independientemente de un manual. O sea, yo tengo un equipo de trabajo, tengo material de trabajo, tengo un manual de clase generalmente, pero yo después quiero presentar algo extra a mis alumnos. Pues está claro que ese material lo tengo que organizar. No puedo dar una fotocopia de una cosa un día, una fotocopia de otro en otra. Tal, formatos diferentes, formas diferentes. Lo ideal sería, como comentábamos ayer, unificarlo, ¿no? Y después dejar las cosas más o menos claras. Está claro que nosotros un índice no vamos a poder presentarlo desde el principio si no tenemos ya algo hecho. Si yo ya tengo claro todo lo que voy a dar, pues puedo entregar junto con la primera entrega ya un índice, ¿no? Para hacer ver todo lo que va a seguir después, ¿no? A la hora de redactar el material, de todas maneras, el índice siempre se hace al final, a la hora de hacer el material, ¿no? Cuando el índice ya está hecho, pues en todo caso se puede entregar con la primera entrega, pero hasta que yo no tenga, ve por ejemplo ahí, el plan de negocios escrito, la descripción del producto hecho, el análisis DAFO realizado, etcétera, pues claro, no sé la extensión total y por lo tanto no puedo organizar el índice. Por lo tanto, el índice siempre es lo que se hace al final, ¿no? Yo puedo tener una selección de ideas diciendo, tengo que hablar de esto, 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 esto. O sea, puedo tener lo que es el guión, pero después a trabajo terminado, ver exactamente cómo tengo que poner cada una de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, todo bien organizado, bien estructurado, capítulos, subcapítulos, etcétera, etcétera, y las páginas correspondientes, eso se hace siempre al final, por si acaso, ¿no? Obviamente el índice va a explicar todas las cosas, va a dar una lista de todas las cosas que se van a tratar, y después al final de todo, ¿no? Puedo tener un glosario. Ese glosario sí se va construyendo a medida que se van entregando las cosas. Hasta que yo no, a medida que yo voy escribiendo, digo, uy, esta palabra me parece relevante, paf, pues la añado al glosario, ¿no? Pues en función de los textos que yo voy encontrando, ¿no? Dice, esto es interesante. Entonces, el glosario sí es una cosa mucho más activa que va creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Al contrario que el índice que lo haces en una única vez y ya está. A lo mejor te sorprenden y te preguntan por algún concepto, lo que sea, que tú no lo habías tenido en consideración y entonces hay que ponerlo. Por lo tanto, el glosario sí puede ser una cosa mucho más orgánica, más viva, mientras que el índice es una cosa fija que se hace al final. Lo que sí también es muy interesante es tener en cuenta la posibilidad de anexos, ¿no? O sea, aquello que puede ser interesante pero que no merece la pena tenerlo recortado o tal, sino que me interesa que esté entero y se da aparte, ¿no? Por lo tanto, pues eso, tengo un índice y después me aparecen los anexos y después, obviamente, si tengo la posibilidad de indicar una bibliografía de apoyo, de ayuda, para ulteriores lecturas o aquello que yo he utilizado para aprovechar y redactar mi documentación. Después tendré otros aspectos como una introducción, objetivos, contenidos, ¿no? La introducción, por supuesto, es una presentación de lo que yo, o sea, yo te estoy dando este material para tener, para que podamos alcanzar esto, vamos a hablar de esto otro, etcétera, etcétera, tal. Entonces, más o menos es como una especie de pequeño manual de instrucciones, ¿no? Indicando, yo te voy a dejar una cierta documentación porque pretendo, pues, ir más allá de lo que es el manual o actualizar el contenido del manual o tratar algunos aspectos que no aparecen en el manual y entonces lo integramos, ¿no? Y te lo explico ahí el por qué. Es muy interesante
Si veis el ejemplo del índice anterior, es muy interesante hacer lo que es un resumen o un resumen ejecutivo al inicio del todo. Imaginad, por ejemplo, que cojo un libro, etcétera, etcétera, y dice, qué interesante, y me lo empiezo a leer. No es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, un poco para ganar tiempo, para dejar las ideas muy claras y tal y cual, a lo mejor un resumen ejecutivo son apenas un par de páginas, ¿no? Pero donde realmente, ¿no? Lo exprimes al máximo y dejas ahí las ideas más claras, cuáles son los conceptos más importantes, cuáles son las partes fundamentales, tal. O sea, digamos que es una especie de índice mejorado, ¿no? Y claro, al igual que el índice lo puedo hacer solamente al final, cuando ya lo tengo todo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 capítulos, pues entonces esos capítulos realmente los resumo hasta la médula, ¿no? Con las ideas más importantes de cada uno de ellos y hago un resumen ejecutivo dividido en 3 partes. Así, quien coge y lee el resumen ejecutivo y dice, sí, me interesa, esto sí es lo que yo estoy buscando, o no, mira, no es lo que yo pretendía, ¿no? Entonces, pues claro, el resumen ejecutivo puede ser muy útil en ese aspecto. Tengo que dejar claro cuáles son los objetivos a la hora de entregar este material, etcétera, etcétera. No, los objetivos pueden ser generales o pueden ser específicos. No hace falta que yo tampoco ahonde mucho en ese aspecto. Los objetivos los tengo ya también, ¿no? En los reales decretos y en la normativa, por lo tanto tampoco ahí puedo hacer mucho, pero en todo caso sí exponerlo de otra manera o aclarar un poco los objetivos que se pretenden alcanzar, ¿no? Los contenidos también los tengo ahí, por supuesto, faltaría más, pero en todo caso sí puedo distinguir y se puedo hacer expresar un poco mejor cuáles son aquellos contenidos que son simple y llanamente teóricos, como pueden ser los conceptuales, aquellos contenidos que son más de procedimiento, más de saber hacer, ¿no? Por lo tanto, en los teóricos voy a intentar ser más parco a la hora de escribir, ¿no? Mientras que en los procedimentales sí tengo que esforzarme mucho más en dar las explicaciones, ¿no? Indicar, pues eso, metodologías, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, en todo caso, si son necesarios, los actitudinales, ¿no? Que se pretende, qué normas, qué valores y demás, pues son contenidos y tengo que enseñarlos junto con los conceptos y los procedimientos. Utilizamos o no las infografías, ¿no? Si ese diseño gráfico, si ese icono, creo yo que es o no es relevante a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Acuérdense que la infografía pues tiene que ser significativa, tiene que ser actual, tiene que tener una información escrita, ¿no? Resumida y que por supuesto sea muy inteligible y se entienda y que clarifique el discurso que yo estoy dando. Os comento la pequeña anécdota, ¿no? Cuando a un general de las fuerzas de la coalición le mostraron cuál era la situación en Afganistán, ¿no? Al ver esta pantallazo de PowerPoint, ¿no? La respuesta es: cuando entienda esto, cuando finalmente ganaremos la guerra, ¿no? Entonces yo no puedo abusar de las infografías, ¿no? Y tengo que utilizarlas de la manera más racional posible. Lo mismo con las actividades, tengo que ver exactamente qué actividades pueden ser las más interesantes para que lleguemos a entender de la mejor manera posible lo que se nos quiere enseñar, y por lo tanto tiempo, materiales que necesito. Si es necesario no realizar autoevaluaciones, tengo programadas unas autoevaluaciones, creo que cada tanto tiempo o cada tantos temas es necesario hacer una autoevaluación para que el mismo alumno se dé cuenta si está yendo bien o está yendo mal, ¿no? Ahí ya tenemos que utilizar un poco nuestro criterio y también tener en cuenta que la selección de materiales tiene que tener seguir un patrón, ¿no? Y tener en cuenta que existe lo que son derechos de autor, ¿no? Que afortunadamente para lo que es educación, digamos que estamos más o menos exentos. O sea, yo puedo coger material y no tener que pagar derechos de autor o solicitar permisos, etcétera, etcétera, si son para fines educativos. No hace falta que me preocupe por eso. Ahora bien, para estar seguros de que no pueda tener ningún problema, pues fragmentos, citas, ¿no? Mencionemos muy claramente el origen, ¿no? Autor, editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Para que a la hora de, si nuestro material circula o lo que sea y va más allá del ámbito del aula, o incluso se me atrevo yo finalmente a convertirlo en mi propio manual, cosa que
hablaremos de ello más adelante, pues tener en cuenta que eso, que hay una serie de parámetros que me evita de alguna manera, pues eso, tener que entrar en problemas a la hora de citar o de utilizar material ajeno al mío, ¿no? Lo importante es que es eso, que tiene que tener unas características técnicas y pedagógicas muy claras, ¿no? Se trata de elaborar material que ayude al alumnado. Y después, por supuesto, nosotros mismos nos tenemos que proteger a la hora de trabajar y de realizar toda esta investigación. Imaginaros eso. Una cosa es el trabajo en clase, otra cosa es el trabajo de investigación, recopilación y elaboración de este material. Y entonces, pues nada, hay malas posturas, difícil de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto tenemos que intentar evitar y tenemos que intentar protegernos a nosotros mismos, pues llevando un estilo de vida adecuado, realizar algunos ejercicios, mantener posturas adecuadas, ¿no? Básicamente cosas que todos conocemos y que muchas veces nos dejamos ir y no realizamos bien, ¿no? Aparte de eso, tener sobre todo grandes problemas de fatiga visual, ¿no? Puede ser la dolencia más importante que podemos sufrir nosotros como docentes / investigadores, ¿no? Y aparte también todo lo que es la fatiga mental, ¿no? Todo lo que es la carga de trabajo y lo que es la fatiga que provoca el trabajo, ¿no? Intenten en la medida de lo posible ser ordenados, organizados, ¿no? Conseguir más o menos hacer también pausas. Para eso muchas veces también las explicaciones después ya veremos lo que es exactamente en docencia, ¿no? Pero a la hora de hacer las explicaciones y tal, si estoy escribiendo tarea, pues intentar de alguna manera cambiar el registro, hacerlo de maneras diferentes, levantarme, dar una vuelta, etcétera, ¿no? Y por supuesto también tener en cuenta que mis apuntes o todo el material que estoy intentando elaborar, ponderar si efectivamente no es necesario crear un manual de 600 páginas o si sería mucho más, en vez de imprimirlo y darlo en papel a los alumnos, pues ver si puedo hacer una especie de resúmenes ejecutivos en pocos folios y el resto, pues por ejemplo, ponerlo en formato electrónico. Seguiremos mañana.